no sé qué pasó ahí, no lo indica la historia, pero a los 15 años estaba ya también en la cárcel. Cuando salió de la cárcel, fue la depresión y fue la guerra, y se lo llevaron para ir a pelear a la guerra. Cuando regresó de la guerra, entonces él no tenía nada, no sabía nada, no quería llegar con sus padres, y lo primero que hizo fue lamentablemente tomar el mismo camino que sus papás: alcoholismo. Y se hundió en el alcoholismo. Fue tan dura su vida que solo logró pesar 100 libras y medía 1,60. No quiero decir que con eso las que miden 1,60 aquí vivan malas vidas. Lo que pasa es de que nosotros descendemos de nuestros queridos mayas. Entonces no podemos crecer un poquito más. Algunos, si les dan puppy show, eso sí crece. Yo he visto cómo crecen. Por ejemplo, Brandon, ¿verdad, Brandon? Incaparina le dieron a Brandon. Entonces miren, este hombre empezó en el alcoholismo, y así estuvo toda su vida, comiendo en la basura. Llegó el momento en el que tuvo que estar pidiendo limosnas, y no hallaba él cómo hacer para encontrar el disfrute de su vida. Un día en 1930 le dijeron: mira vos, fíjate que en aquella iglesia que está allá, hoy van a dar mochito y pan. Y entonces dice que se levantaron todos los que estaban ahí, que comían de la basura y que vivían en el frío y en la calle. Se fueron todos a la iglesia, pero antes tenían que escuchar el sermón para poderles dar. Esa iglesia dice que ese día se llenó. Aquí ni porque hagamos carne asada viene la gente. Son otros tiempos, ¿verdad, mis hermanos? La gente se acomodó, se entibió, se enfrió. Y resulta que estos hombres llegaron, dice, mujeres y hombres llegaron. Y el Señor tocó su corazón ahí a Arthur ese día. Y él se convirtió a Cristo Jesús ese día. A partir de ahí empezó una vida diferente. Dejó el alcohol, logró estabilizarse, consiguió trabajo, logró estabilizarse y empezar a trabajar. Y a sus 54 años conoció a una dama de la iglesia y se casó con ella. Pero en el camino en el que estaba yendo a la iglesia, invitaron a un predicador que era un veterano de la guerra. Él predicaba así duro, no como nosotros. Él predicaba al hueso. Se llamaba John Ridley, y él lo fue a escuchar. Y él citó Isaías 57:15. Y dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esta palabra irrumpió en el corazón, en la piel, en los huesos, en los tuétanos de Arthur. Pero la palabra que más resonó en su mente, en su corazón, fue eternidad. Eternidad. Y el pastor dice que decía: yo quisiera pararme en cada calle de Sydney y poder decir eternidad. Yo quisiera poder decirles a cada uno de ustedes eternidad. Yo quisiera poder pintar en las calles eternidad. Yo quisiera poder decirle a la gente que hay eternidad en Cristo Jesús. Cuando Arthur salió de esa iglesia,
resulta de que él no había recibido ninguna educación. Él no sabía leer, él no sabía escribir, pero en su palabra retumbaba esa palabra. Y dice que se metió la mano a la bolsa y tenía una tiza de color amarillo. Y dice que el Señor le decía: escribe, eternidad, escribe. Y él dijo: pero yo no puedo escribir. Escribe. Y entonces, cuando iba caminando para su casa, en una de las aceras, se agachó, sacó la tiza y escribió Eternity. Y le salió de la manera más extraordinaria. No sabía leer y no sabía escribir, pero él escribió Eternity, que fue la única palabra que pudo escribir en su vida. Su nombre no le salía tan bonito como Eternity. Y entonces él sintió ese llamado. Se levantaba a las 4 de la mañana, se bañaba, oraba, salía a la calle y tenía que escribir la palabra Eternity 50 veces en las aceras de Sydney. A cada 100 metros escribía Eternity, Eternity. A las 5 de la mañana ya había terminado. Nadie, absolutamente nadie, se daba cuenta. Solo era él y Dios. Y escribía Eternity. Y cuando todos se levantaban, todos caminaban por las calles y encontraban Eternity. ¿Quién escribirá esto? Y nunca se daban cuenta. En ese entonces no habían cámaras, no había quien pudiera agarrar un teléfono y decir: este es. No había gente ahí. Y entonces, y él salía siempre, dice, bien bañadito, de corbata, con tacuche, sombrero, y posteriormente a eso se iba a predicar a las calles. Primeramente se paraba en una esquina, pero lo hacía a voz altisonante y predicaba la salvación, predicaba el evangelio del Señor. Posteriormente a eso logró adquirir una camionetilla con un autoparlante, y entonces volvía a predicar la palabra del Señor, pero no dejaba de escribir. A las 10 de la mañana regresaba a su casa, desayunaba y se iba al trabajo. Él trabajaba en la limpieza de la ciudad. Obviamente él no barría lo que había escrito, sino que lo dejaba ahí. Si era posible, lograba escribir Eternity donde podía hacerlo nuevamente. Esto lo hizo durante 30 años. 30 años. Estoy seguro que esa palabra resonó también en el corazón de muchos australianos en Sydney, así como resonó también en su corazón y en su mente. Porque eternidad es lo que nosotros esperamos aquí en esta tierra. Muchos quieren esa eternidad de diferente manera. Algunos quieren ir a la fuente de la vida, a ver dónde está, para poder tomar una copita de agua, aunque sea para poderles, que les dé la fuente de la vida. Otros usan cremas para antiarrugas y tratan de ver cómo hacen ejercicio, se tratan de vitaminar. En estos tiempos, miren mis hermanos, las vitaminas es lo que más se vende en el mundo en relación a cuestiones medicinales o medicamentos. Las vitaminas es algo que se está consumiendo increíblemente, porque con esto quieren adquirir la fuente de la vida. Y algunos dicen: yo mejor si me muero. Pero pasar ese tramo de la muerte no es nada fácil. Entonces, fácil es decirlo, pero es muy difícil poder vivirlo. ¿Están conmigo? Y entonces muchos decimos:
decimos eso, no importa para mí morir. Y recitamos, a veces nos volvemos muy cristianos y decimos, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que si yo me muero, es ganancia. Pero como digo, fácil es decirlo, pero es muy difícil vivirlo. Pasar ese tramo de la muerte es algo complicado. No sabemos de qué manera vamos a morir. No sabemos. Pero buscamos eternidad. Y yo quiero decirte hoy, en Cristo tenemos eternidad y tenemos vida eterna. Y de hecho, todos tenemos eternidad en esta tierra. Unos para vida eterna con Cristo y otros para vida eterna en el infierno. Pero nosotros buscamos la vida eterna con Cristo. Queremos estar con Él. Así es que Sidney Arthur escribió: el tiempo es nada comparado con la eternidad. La decisión que tomamos con respecto a la eternidad, eso ya depende de nosotros. Y quiero darles algunas convicciones de las cuales nosotros debemos de aferrarnos para vivir esa eternidad que nosotros tenemos en Cristo. Pero antes quiero leerles el Salmo 119, que es el salmo que hemos estado estudiando durante toda esta serie. Salmo 119, en su versículo 173 al 176, que dice de esta manera: que esté pronta tu mano a socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Que viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. Me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. Entonces, si nosotros leemos cada uno de estos versículos, David le podía decir al Señor, o el salmista le podía decir al Señor: mira, Señor, por favor, rescátame, sálvame, ayúdame en este momento de aflicción, en este momento de angustia, porque yo busco tu palabra, porque yo leo tu palabra, porque yo conozco tus preceptos, porque estoy tratando de ser obediente al cumplir con lo que tú me ordenas. Por eso, por favor, Señor, ayúdame. Entonces él lo hacía con solvencia, porque él buscaba a Dios con todo su corazón. Él tenía la solvencia para poder hacerlo. Solvencia es tener la firmeza de poder hablar con convicción cuando nosotros también hemos vivido y pedimos algo que nosotros también estamos haciendo. Cuando un predicador se para acá al frente, o cuando un padre da un sermón a su hijo y le dice: mira, mi hijo, no debes de tomar, o tenés que ir a la iglesia. Pero si yo fumo y no voy a la iglesia, ¿qué creen ustedes? ¿El hijo va a dejar de fumar y va a ir a la iglesia? No lo va a hacer. Es necesario que nosotros asistamos a la casa del Señor. Es necesario que nosotros dejemos los malos hábitos para que los buenos hábitos empiecen a gobernar nuestra vida, y para que los que nos siguen puedan también seguirlos. ¿Estamos, mis hermanos? Gloria al Señor Jesús. Bueno, y uno de los primeros principios, o una de las primeras convicciones que nosotros debemos de tener en nuestra vida, es que debemos de vivir anhelando la salvación. ¿Cuántos de acá ya somos salvos? Levanten sus manos, por favor, ¿quiénes son salvos? Chico, disculpad, ¿será que podrías encender una
una luz de aquí atrás. Fíjate que están tratando de leer, pero están encendiendo la linterna de su teléfono ahí porque ahí está. Muchas gracias. Ahí está. Gracias, gracias, chico. Vive entonces con el anhelo de la salvación. Salmo 119, 74 dice el salmista: anhelo tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Dice otra versión: he suspirado por tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi deleite. Entonces, hermanos, la palabra del Señor debe de ser nuestra delicia. La palabra del Señor debe de ser nuestro deleite. Hay una canción hermosa de Danilo Montero que dice: cuánto amo tu ley. ¿Ustedes ya la han escuchado? Su gozo es mi palabra, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi caminar. Y entonces, ahí está, muy bien, muy bien. ¿Cómo canta mi esposa? Un aplauso para mi esposa, por favor. Entonces, mis hermanos, cuando yo escucho esta palabra, verdaderamente nosotros debemos de amar la ley del Señor. Porque si nosotros venimos a Cristo, necesitamos al Creador, hermanos, de la cristiandad, del evangelio, de la salvación. Debemos de conocer, hermanos, al que hizo la fe, al que procuró la salvación para nosotros, al que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos tener esta salvación. Necesitamos conocerlo. Yo los felicito porque ustedes vienen. Si en el transcurso de la semana no logran leer la Biblia, por lo menos vienen a escuchar la palabra del Señor acá. Pero sería necesario que también vinieran los miércoles, pero también que fueran los jueves, viernes y sábado los grupos familiares, ¿verdad? Si no hay día que puedan leer la palabra del Señor. Ahora, si leen todos los días la palabra del Señor, pues con más razón ustedes van a tener el deseo de venir, porque eso hace la palabra del Señor, que estemos buscándole a Él cada día de nuestras vidas. Mientras más le leemos, más le conocemos y más nos enamoramos de Jesús. Amén. Entonces, la palabra del Señor debe ser un deleite para nosotros. Y eso, por supuesto, la razón es solamente nuestro Dios. Primera Pedro 1:23 dice: pues ustedes han nacido de nuevo. ¿Cuántos nacieron de nuevo? No de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, entonces nosotros vamos a vivir perpetuamente. Vamos a vivir por la eternidad. Dios nos ha regalado esta eternidad y nosotros, hermanos, tomamos la decisión de cómo la vamos a vivir. Y sería bueno que estudiáramos la palabra del Señor para que conociéramos ahí sus preceptos, su ley, que conociéramos ahí lo que Él tiene para nosotros, mis hermanos, sus consejos, la esperanza que trae la palabra del Señor para nuestras vidas. Que nosotros conociésemos ahí en su palabra, mis amados, las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando nosotros llegamos a conocer la palabra de esa manera, entonces podemos vivir felices, podemos tener gozo en el corazón aún en medio de la aflicción, porque esa es la esperanza que Dios nos da. Ese es el Dios que conocemos. Segunda Juan 1:8 dice también: mirad por vosotros. ¿Por quiénes tenemos que ver? Por nosotros mismos, por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo
¿Cuántos quieren recibir ese galardón completo? Mire, hermano, muchas veces nosotros nos afanamos por las cosas de la vida. Trabajamos arduamente, nos esforzamos, nos levantamos en la madrugada, vamos a trabajar. Salimos toda una vida a trabajar, a esforzarnos. Vienen nuestros hijos, tenemos a nuestra esposa, tenemos sueños de construir una casa, la construimos, tenemos sueños de comprar un carro, lo compramos, tenemos un sueño de poder ir a hacer un viaje o hacer esto, pero todo es cuestión a veces solo de las cosas terrenales. Pero ¿dónde está, hermano, el asunto que le ponemos a la palabra de Dios? ¿Cuál es el tiempo que le estamos nosotros dedicando a la palabra de nuestro Dios? ¿En dónde está el amor que nosotros le tenemos al Señor para buscar, para amar, para escudriñar, para conocer la palabra del Señor? Y por supuesto para dedicarle tiempo para poder tener una conversación con Él. Por eso para el salmista era tan natural. Los Salmos es uno de los libros más grandes de la Biblia. ¿Por qué será, creen ustedes? Porque el salmista tenía una pasión con Dios. Él cantaba con el arpa, él oraba, él hablaba con Dios todo el tiempo. ¿Falló? Sí falló. Pidió perdón y Dios lo perdonó. ¿Cometió errores? Sí los cometió. Claro que sí, pero él decía: Señor, por favor, perdona mis pecados, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Y sabe qué? Dios se lo devolvió. Él oraba y lloraba, porque cuando él estaba tirado en el piso, le decía al Señor: por favor, Padre, mis huesos están secos de tanto llorar. Clamo a ti para que me perdones mis pecados. Clamo a ti para que me escuches hoy aquí. Podríamos decir, como dicen algunos eruditos, que tal vez David tenía un tipo de artritis o algo por el estilo, por la forma en la que él oraba, el dolor de sus huesos, la tristeza que tenía, el dolor que le afligía por haber cometido esos pecados y haber fallado a Dios. Pero Dios dijo de David: este tiene el corazón conforme al mío. Porque ese hombre se arrodillaba y clamaba con todo su corazón, pedía perdón y Dios tenía misericordia de él. Él conocía la eternidad, él sabía que su vida sería eterna en Dios. Por eso es lo que nosotros debemos también de saber. Así es que la salvación debe de provocar en nosotros, hermanos, esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza en su vida? La salvación debe de provocar deseos y expectativas grandes también en nuestra vida. ¿Cuántos tienen deseos y expectativas grandes en su vida? Debemos de alcanzar nosotros, hermanos, lo que nosotros anhelamos en nuestra vida. No nos conformemos con lo que ya vivimos y ya tenemos. Hay muchas más cosas que debemos de alcanzar. Mire a Arthur, 1.60. Ya como que yo fuera de 1.80 ustedes. 1.60, 100 metros. Era chiquito. 100 centímetros, 100 metros, 100 libras. Era chiquito y delgadito. Pero él encontró un propósito en Dios. Salir a escribir esa palabra eternity, y no sabía escribir. ¿Quién le había enseñado a escribir? El Espíritu Santo, porque él tenía un propósito para él y porque él encontró el propósito en Dios de su vida. Amén, mis hermanos. También nosotros debemos de encontrar, mis hermanos, en la eternidad un retorno triunfante de Jesús a esta tierra. La segunda convicción es decidir obedecer la palabra. ¿Cuál era la primera convicción? Se las acabo de decir, vamos a ver si se recuerdan.
¿Cuál será, mis hermanos? Les voy a dar 2 segundos más. 2. Anhelo por la salvación. Esa es la primera convicción. Anhelo por la salvación. La segunda convicción que debemos de tener, hermanos, es obedecer la palabra. Dice el Salmo 119, 173: esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. La TLA, que es otra versión, dice: ven y tiéndeme la mano, pues he decidido obedecerte. Cuando nosotros decidimos obedecer al Señor, hermanos, nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Lo tenemos de nuestro lado. Él está a nuestro cuidado. Él dice en su palabra que Él tiene contado hasta el último cabello de nuestra cabeza. Él nos alimenta, Él nos viste, Él nos protege. Sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús para nosotros. Él está al tanto de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros vivimos en esta tierra, porque el Dios que tenemos es un Dios bueno. Por eso debemos escoger entonces, mis hermanos, obedecer al Señor y obedecer los preceptos de la Biblia, porque en ellos, hermanos, nosotros encontramos salvación. Y sabe, hermano, somos salvos cuando escogemos obedecer al Señor. Somos salvos, es porque somos salvos y no para ser salvos. Yo quisiera que pusiéramos atención en esto. Nosotros escogemos servir a Dios porque somos salvos, porque ya tenemos una salvación. No es para encontrar una salvación. Nosotros ya somos salvos por Cristo Jesús, por su muerte redentora. Si nosotros decidimos que Él iba a ser nuestro Señor y nuestro Salvador, Él ya nos dio esta salvación. Por eso nosotros amamos esta salvación. Pero ahora debemos de tener esta convicción también: obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que este camino de salvación que ya tenemos, podamos nosotros hacerlo eficazmente. Podamos caminar, hermano, sobre la ruta que Dios tiene marcada para cada uno de nosotros. ¿Están conmigo? Debemos de caminar esa ruta. Debemos de apartarnos, hermano, de todas las tendencias del mundo. El Señor dice en su palabra que no nos adaptemos a este mundo, a todas las cosas que están en este mundo, sino que sigamos, hermano, la ruta que Él nos trazó. Dios ya nos dio una meta. Tenemos un derrotero en la vida, que nos guía para saber hacia dónde vamos. Hermano, nosotros con el hecho de que nosotros estudiemos, yo no me estoy apartando de que estudiemos, hermano, estudiemos, preparémonos, hagámonos cada vez mejores en esta tierra. Alcancemos las metas que nosotros tenemos a corto, mediano y largo plazo. Hermanos, alcancemos nuestros sueños, pero que nuestra meta principal, el propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra, no lo perdamos de nuestra mente y no lo perdamos de nuestro corazón, para que nuestra alma, hermano, pueda vivir en esta tierra no conforme a las emociones, sino conforme a la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Están conmigo? Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Entonces, acerquémonos al trono de la gracia. Hermanos, acerquémonos al Señor. Mire, antes qué difícil era poder acercarse al Señor. Hoy lo tenemos todo tan fácil.
Antes era difícil, antes había que matar palomas, había que matar cabritos, había que matar ovejas, había que matar toros, había que matar vacas, de todo había que matar. Teníamos que salpicarnos con sangre, el sacerdote tenía que estar, pero impecable, puro, muchacho. Entraba al lugar santo, ahí se tenía que lavar para poder entrar al lugar santísimo, con una campanita en el pie, porque si la campanita ya no se oía allá adentro es porque ya había sido fulminado por la santidad del Señor. ¿Así era o no? Hoy podemos nosotros venir, vamos en el bus y le podemos decir: Señor, perdona esta cabeza tan dura, esta cerviz, Señor, de güey que tengo. Perdóname, soy tan baboso de no escuchar tu palabra, de no leerla. Perdóname. ¿Por qué soy así? Porque nosotros caemos una y otra vez, una y otra vez. Decimos: hoy sí leo la palabra, y empezamos a leer la palabra aprovechando. ¿Cuántos han leído la palabra del Señor? ¿Cuántos van al día? Felicitaciones, hermana Carol, ella va al día en la palabra. Un aplauso por favor para hermana Carol. Ella va al día en la palabra. Yo no voy al día, pero voy detrás de usted, hermana Carol. Ahí voy leyendo la palabra del Señor. Y estamos tratando de que este año, al finalizar el último día, el 30 de diciembre o el 31 de diciembre, si es posible, lograr leer hasta el último capítulo de Apocalipsis, para haber leído en un año la palabra completa. Hermanos, es necesario que nosotros busquemos en su ley para poder, dice, vivir y acercarnos a Él confiadamente, al trono de la gracia del Señor. ¿Para qué? Para alcanzar la misericordia que Dios tiene para nosotros, y así por poder recibir la gracia y la ayuda que nosotros necesitamos. ¿Cuántos necesitamos ayuda del Señor? Todos necesitamos la ayuda del Señor. Gracias a Dios que nos predestinó. Gracias al Señor que Él nos escogió. Gracias a Él que también nos llamó. Gracias a Él porque hoy estamos aquí, mis hermanos, escuchando la palabra, y tenemos, hermanos, este convencimiento, esta convicción de que hoy somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 14, 29, 31 dice: Jesús le dijo: ven, Pedro. Ven, le dijo. Pedro salió del bote, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús, pero vio que el viento era fuerte. Tuvo miedo y se empezó a hundir. Posiblemente era noviembre. Y gritó: Señor, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo: tienes poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cómo es que viene la fe a nuestras vidas? ¿Algún estudioso de la palabra por aquí, mis hermanos? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Hermano, el que no tiene fe es porque no lee la palabra de Dios. Se siente enfermo y lo primero que hace es ir con el médico antes de orar. ¿Sí? Pierde el trabajo y lo primero que hace es hacer un montón de CVs para mandarlos a ver a dónde le sale, y se angustia y no haya qué hacer, en vez de venir a los pies del Señor, que es el que abre las puertas para que podamos nosotros tener trabajo. Es que no es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia, no es todo lo que nosotros estudiamos, es Él. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Debemos de captar esto, mis amados. Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, es Dios. Por eso debemos nosotros de obedecer. Por eso Pedro le dijo: Señor, por favor, sálvame, me hundo. Pero el Señor inmediatamente está con sus oídos atentos. Agarró su mano
y lo sacó del agua. Y puede preguntarnos a nosotros, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? No dudes, yo estoy contigo. No dudes, yo te voy a levantar siempre. No dudes, yo estaré contigo por la eternidad. Yo voy a estar contigo. Amén, mis hermanos. Santiago 4:4 es una palabra dura, pero creo que debe de quedar también en nuestro corazón. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y entonces, cuando nosotros no buscamos la palabra, cuando no oramos, cuando no venimos a la iglesia, cuando no vamos a los grupos, cuando no servimos a Dios, cuando no vivimos la palabra, hermanos, nosotros nos estamos constituyendo posiblemente en enemigos de Dios, porque nos atraen más las cosas del mundo. ¿Cuántos de aquí ya hicieron su arbolito? Nadie. No, si ya el Semaco empezó en octubre. Algunos, ¿por qué no lo han hecho? Por el tiempo que están trabajando. Cuando sea el momento de hacerlo, ¿cuánto tiempo creen ustedes que les va a dedicar a hacer el arbolito? Todo el día, posiblemente más. En estas fiestas, ¿cuánto tiempo lleva a hacer el pavo? A la gran. ¿O cuánto cuesta hacer una pierna? Nosotros, mire hermano, nosotros ocupamos un montón de tiempo en cosas triviales, porque todo eso pasará. El Señor le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Ven a sentarte aquí como María, ella escogió la mejor parte. Yo lo que más anhelo es que escuchen mi palabra, porque efectivamente tus bocadillos están deliciosos. Tu comida está riquísima. Le pusiste un toque extraordinario de sabor, de sazón. Pero esto que me como ahorita, en un momento pasará a la letrina, pero mi palabra no va a pasar. Por eso es necesario, mis hermanos, que busquemos la palabra del Señor. Hermano, que no nos entre por aquí y que nos salga por acá. Predicamos la palabra del Señor y ustedes dicen: es que el pastor siempre dice que leamos la palabra. Hermano, si no leemos la palabra, hermano, nos van a confundir en el momento de la prueba. Muchos falsos profetas se levantarán. Ya hay una Biblia woke. Ya hay gente que está tergiversando la palabra del Señor. Ya hay predicadores con un denuedo más que el mío, que están predicando la palabra del Señor y que están torciendo las escrituras. Y posiblemente nosotros vamos a decir: pues no se mira mal lo que está diciendo este. ¿Por qué? Porque nos conviene solo escuchar lo que nos agrada, lo que para nosotros parece que estuviera mejor y más fácil que lo que el Señor nos está pidiendo. Por eso su palabra, hermano, debe de ser el fundamento de nuestras vidas. Nada más. ¿Están conmigo? Aleluya. Tercera convicción. ¿Cuál fue la primera? Anhelar la salvación. ¿Cuál fue la segunda? Obedecer. Hoy sí ya están poniendo atención. Obedecer la palabra. La tercera convicción: alaba a quien te dio la salvación. ¿A quién debemos nosotros de alabar? A Cristo. Salmo 119, 175 dice: dame la vida y déjame alabarte.
Que tus leyes vengan en mi ayuda. La Dios habla hoy, dice: quiero vivir para alabarte, que tu justicia me ayude. Hermano, por eso cuando nosotros le invitamos a que venga a cantar, hoy estaban acá las alabanzas, estuvo precioso, hermano. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos quedamos ahí sentados en nuestro lugar. A veces cantamos, a veces no cantamos. Si lo hacemos así como que no con denuedo, no sabemos lo que estamos cantando, no cantamos con inteligencia. Nosotros debemos de alabar y glorificar el nombre del Señor con danza, con pandero, hacerlo, dice, en el espíritu, con aplausos, con silbidos. De esa manera nosotros debemos de hacerlo, alabar a Dios con todo nuestro corazón, porque Él vive y permanece para siempre. Por agradecimiento a Él nosotros debemos de glorificarlo, de amarle, de honrarle, de darle toda alabanza, de darle toda la gloria a Él. Eso es lo que nos corresponde en la vida, tener estas convicciones. Definitivamente, hermano, con ellas vamos a vivir esta eternidad que estamos viviendo, pero la vamos a vivir de la manera correcta. Siendo salvo, su vida tiene que ser para alabar al Señor. Amén, mis hermanos. Con esta combinación de vida y de guía, entonces nosotros definitivamente vamos a tener una mejor vida. Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Proseguimos a la meta, mis hermanos, y vamos hacia esa meta. Que nada nos detenga. Ay, hermano, fíjese que me enfermé y no puedo ahorita por 5 meses servir a Dios. Ay, hermano, fíjese que fíjese que nosotros metemos un montón de pretextos, muchachos. Pretextos no hay para servir a Dios. Porque para servir a Dios, aunque estemos cojos, aunque estemos mancos, aunque estemos ciegos, solo si estamos 5 metros bajo la tierra, entonces definitivamente ya no podemos servir a Dios en esta tierra. Vamos a estar en una eternidad con Él para alabarle y glorificarle, pero ya no vamos a estar en esta tierra para poder traer más almas al Señor Jesucristo, que para eso nosotros fuimos llamados. Y el versículo 176, que es el último versículo, no, es uno de los últimos versículos ahí del Salmo 173, que fue el que les dije, creo yo. Este nos recuerda, mis hermanos, 175. Te recuerda que esta alabanza, dice, viene de pecadores pobres, débiles, perdidos y errantes, necesitados de Jesús en su vida. Eso nosotros éramos, débiles, pecadores, errantes. Eso éramos. Pero cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra vida como lo hizo Arthur, esto empieza a cambiar para nosotros. La vida empieza a tomar un camino diferente. Yo quiero que usted lo experimente, mi hermano. Yo conozco a tanta gente acá que no conocía al Señor, pero que cuando vino a Cristo encontró algo diferente. Encontró la vida, encontró la paz, encontró el gozo, encontró el ánimo, la satisfacción de vivir en esta tierra. Encontró la salvación, encontró un propósito para poder vivir y poder cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. Hermano, encontró una meta, un derrotero. Encontró, hermano, una satisfacción que solamente Dios puede darnos. Cuando nosotros venimos a Cristo, encontramos esto. Cuando no tenemos a Cristo, vamos por la vida solo por ir. Trabajamos,
ganamos un cheque todos los meses, a veces hay aumento, a veces no hay, comemos, nos bañamos y vivimos la vida y vamos pasando así 30, 40, 50 años y no encontramos la pasión que Dios nos da para que nosotros podamos vivir la vida. ¿Sabe usted qué pasó con Arthur? Treinta años después, el pastor de la iglesia donde iba Arthur lo agarró infraganti. Y vamos a ver ahí la foto, que esa foto sí se la tomaron ahí. Estaba escribiendo Eternity cuando el pastor se dio cuenta y le dijo: Arthur, ¿eras tú? Sí, era yo. Con esto encontré el propósito de mi vida. Desde ese momento el pastor lo presentó en la iglesia. Se dieron cuenta en las radios más famosas, en dos radios, en ese entonces empezaron las entrevistas, lo empezaron a entrevistar. Y entonces Arthur empezó a recorrer cada vez más y él no dejó de escribir Eternity. Ese fue el legado que dejó en Sydney, Australia, Arthur. Y todo el mundo empezó a saber de lo que Arthur quería decir en Eternity, de la eternidad que Dios tenía para cada uno de nosotros y la que él deseaba para que Sydney tuviera. Y ahí alguien más le tomó una foto y también lo agarró infragante, y otro que lo llegó a reconocer lo agarró infragante y le tomó otra foto. No era alguien importante como nosotros. Tal vez no tuvo nunca un púlpito como el nuestro para poder predicar. Pudo pasar desapercibido por años. Nadie se dio cuenta, nadie lo vio. Nosotros no necesitamos un título. Nosotros no necesitamos que nos vitoreen. No necesitamos eso. Solo necesitamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero cuando se dieron cuenta de Arthur, hay todavía una entrevista en inglés en YouTube, que la pueden ustedes ver ahí, la pueden encontrar. Si la entienden, los felicito. Saben inglés, porque yo no la entiendo. Pero pude captar algo de lo que decían. Y se convirtió en un símbolo de Australia. Y saben ustedes, en 1999, en el año nuevo, ellos le dicen allá el año, algo así, el viejo año, algo así, o el año negro, algo así creo que le dicen. Para amanecer en el 2000, pusieron en el puente del puerto, el principal de Sydney, pusieron la palabra Eternity. Yo quisiera que pusieras esa foto, chico, por favor. Y miren, en los lugares donde celebran la Navidad, o mejor dicho, el Año Nuevo, en los lugares más reconocidos del mundo, Nueva York, París, en la Torre Eiffel, en Sydney, es donde la gente más busca para ir los años nuevos, porque es impresionante
la forma en la que ellos lo celebran, o el árbol de aquí de Gallo de Guatemala. No, ahí no, muchachos, no vayan, por favor. Hermanos, resulta, mis amados, que la gente fue ahí y decían: ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y ellos dieron en ese entonces una inducción acerca de lo que significaba esa palabra eternity para ellos en Sydney, y lo que significa aún para ellos en Sydney. Y entonces ya le dieron púlpitos a Arthur, ya le dieron una iglesia donde él podría ir a contar su testimonio, donde podría ir a predicar la palabra del Señor. Pero a esto fuimos llamados, y que debemos de reconocer, mis hermanos, al autor de nuestra salvación. Salmo 119, 176 dice: me he descarriado como oveja perdida, busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. Entonces el salmista le decía: Señor, me descarrié, pequé, erré al blanco, perdóname por favor, Señor, por favor, búscame como una de tus ovejas, búscame como una oveja perdida. Y así Dios lo buscó. Dios es bueno, y todo el tiempo Dios nos quiere dar esa eternidad. Dios nos dio esa eternidad. No la desperdiciemos. En donde quiera que vayamos, hablemos de esa eternidad. En donde quiera que estemos, alabemos a Dios por esa eternidad. Amén, mis hermanos. Y esa eternidad que Cristo nos ha dado nos impulse para que nosotros podamos glorificar el nombre de nuestro Dios a donde quiera que nosotros vayamos. Que seamos libros abiertos, cartas abiertas, testimonios fieles y verdaderos de que Dios existe, de que hay un Dios poderoso que se levantó de entre los muertos, que se llama Jesucristo, y hoy vive y permanece para siempre. Y ese Cristo que se levantó de entre los muertos nos dio una eternidad para poder vivir con Él. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar en nuestras vidas.